Trenes por Siempre Max. Hola, ¿cómo están? Los invitamos a ver un reportaje que le hicimos a Rubén Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste. ¿Cómo ves la iniciativa por parte del Gobierno Nacional de entregar a manos privadas las empresas ferroviarias del Estado? En primer lugar, cuando hablamos de la carga, la mayoría de las empresas, tanto Belgrano Carga, son empresas que son concesionadas, que se le fueron renovando los contratos en forma directa, pero tarde o temprano tienen que ir a una nueva concesión o estatización, que es lo que pedimos nosotros. Evidentemente el gobierno tomó nuevamente la iniciativa de concesionar las distintas líneas con objetivos que son totalmente mentirosos. Por ejemplo, en el caso del Belgrano Cargas, que es la primera que se anuncia, porque todavía la letra fina no está, no se sabe cómo va a ser ni nada de eso, sino que es un anuncio. Son tres cosas que son interesantes. Primero, plantea de que el ferrocarril da pérdida. Pero mira qué contradicción, porque en la página oficial del Ministerio de Economía, ahora Secretaría, plantea que el primer semestre el Belgrano Cargas tuvo un superávit de 9.000 millones de pesos. Entonces, ¿da pérdida o da ganancia? ¿De qué se agarra? Se agarra de que hubo 11.000 millones de pesos del año pasado de gastos por las vías, todo eso, que eso tiene que ver cuando el Estado se tuvo que involucrar por la cantidad de descarrilos que han habido en la carga, porque las empresas concesionadas no hacen las inversiones que tienen que hacer, nunca las hicieron, y no hay que olvidarse que el año pasado, según la CNRT informa, no nosotros, tuviste 435 descarrilos en un año en la parte de la carga. Eso es gravísimo y por eso tuvo que intervenir el Estado y tuvo que pagar. Entonces lo ponen eso como un gasto, que en realidad no es un gasto, eso es algo que tenían que haber hecho los privados y no lo hicieron. Digamos que es una inversión que fue necesaria hacerla. Sí, lo que pasa es que yo sostengo que atrás de cada descarrilo que sale entre 1 millón y 5 millones de dólares, hay todo un negocio. Porque no puede ser que vos tengas un descarrilo y medio por día, en un promedio, durante un año y no te preocupe demasiado. Claro, después uno se pregunta, pero ¿quién paga esto? Porque alguien lo tiene que pagar, ¿no? Un descarrilo, la pérdida de lo que llevas, todo eso. Y bueno, ahí está Nación Seguro, es decir, vos y yo que le pagamos a los empresarios las cagaditas que ellos hacen, ¿no? ¿En qué difiere la situación actual con respecto al concesionamiento de los ferrocarriles con respecto a lo que se hizo en la década del 90? Que todavía no está la letra chica, ¿cómo se va a hacer? Lo que dicen que va a ser distinto, ahora privatización es privatización. Estamos yendo a contramano del mundo, porque en todo el mundo los ferrocarriles vuelven a ser estatales, Inglaterra, un lugar más emblemático que ese. Y acá estamos discutiendo, primero, todo lo que es la carga, que es lo que deja ganancia, se lo das a las grandes empresas que son exportadoras de granos, le dejas el tren como flete propio. Que te llega a la ridiculez que una empresa como por ejemplo el NSA, que el dueño es Aceitera de esa, el senador Urquía, no tiene ningún problema en extorsionar a los chacareros de Córdoba, de Santa Fe, de todas las provincias que cuando sacan sus cosechas, como el NSA solamente lleva los granos de Aceitera de esa, se los tenés que vender a ellos. Entonces ahí te extorsionan, porque esta empresa, miran, depende de lo que vos, cómo estás, es el precio que te lo pagan. Si no, tenés que recurrir al camión que te sale 10 veces más el flete y el chacarero termina perdiendo. Entonces, es ridículo que nosotros tengamos una empresa que esté dividida en pasajeros y carga cuando todos sabemos que la carga es la que financia al pasajero. Cuando fue que Milei dijo que Aerolíneas se le iba a dar a los trabajadores, nosotros como gremio, como seccional, dijimos, denosla a nosotros que nosotros sabemos cómo hacer. Y denos la carga y nosotros con la carga te podemos garantizar que nunca te vamos a pedir un peso como Estado, porque lo podemos poner en funcionamiento. Vos fíjate que hoy solamente el 2,5% de lo que se transporta en el país se hace por trenes. El resto se hace por camiones. Cuando era estatal era el 40%. Llevándolo al 40%, nosotros podemos hacer que la gente acá viaje gratis. Ya lo habló Scalabrini Ortiz, ustedes son del palo, saben de lo que estoy hablando. El ferrocarril brinda una función social. Nosotros lo que tenemos que discutir es, las empresas del Estado que cumplen una función social o es un servicio. ¿Cuál es el rol que tienen que cumplir? Porque si el rol tienen que dar ganancia como te plantea Milei, mira, es muy sencillo.
todos los lugares que no son rentables levantamos el servicio y el boleto lo cobramos lo que se tiene que cobrar. Un boleto de Moreno 11 lo cobramos 5 lucas. Y el que no tiene la guita que se vaya caminando. ¿Vos opinás que podemos hacer eso? No, porque no se está teniendo en cuenta lo que en otros países se denomina el beneficio público. Exacto. Que si, digamos, una línea ferroviaria le sirve a la comunidad, se sostiene, el Estado lo sostiene porque es mucho más importante que lo que pueda, el déficit de caja que pueda llegar a dar, me parece. Esa teoría que vos estás planteando la desarrolló muy bien Scalabrini Ortiz. Por eso hablaba de las venas de la República Argentina, ¿no? Que eran los ramales y las vías que atravesaban todo el país. Por eso es fundamental, cuando se habla, acá se habla muy a la ligera del plan motosierra, toda esa cosa que dicen los libertarios que evidentemente desconocen el tema, o cuando se la agarran con Aerolíneas Argentina, que es una de las 5 empresas más importantes del mundo, y te dice, deja pérdida. Mira, es sencillo, no vamos al Chaco, no vamos a los lugares, y me gustaría saber cómo hacen para venir los chaqueños que hacen, se vienen a dedo del Chaco hasta acá, hasta Buenos Aires. Es decir, se cumple una función social en los lugares que son rentables y en los que no son rentables, por eso son empresas que cumplen una función social. El gobierno tiene, primero, un odio de clase, y segundo, tiene un proyecto de llevarnos a la Argentina al año 30. Un grupo de familias muy ricas que viven a costa de millones de trabajadores que terminan viviendo en conventillos. Por eso no es que atacan a los ferroviarios somos parte del ataque. Atacan a aerolíneas, atacan a la educación pública, atacan a la salud pública, atacan todo aquello que el pobre puede tener acceso y que, por ejemplo, yo quiero que mi hijo tenga la misma calidad de estudio que el hijo de un rico. Eso solamente lo puedes garantizar con un Estado presente, que te financia la educación para que puedan estudiar, o yo quiero que mi hijo, si tiene que ir a un hospital, lo puedan atender y no que tenga que tener una prepaga, como dijo Velocopit, ¿no? Las prepagas son para la gente que la puede pagar. Los demás que vayan al hospital público y que se mueran ahí en la puerta del hospital público. No es la clase de país que al menos nosotros queremos. ¿Crees que algunos de los sindicatos ferroviarios están como expectantes en una vidriera viendo qué es lo que ocurre, cómo se desarrolla esta situación que plantea el gobierno, pero se mantienen, digamos, sin hacer nada al respecto? Son muy diplomáticos diciendo expectantes, son traidores, porque están a favor de la privatización. Y ahora se cierra el ramal de Pehuajó. ¿Escuchaste a algún dirigente ferroviario? No me voy a meter con los otros gremios, Unión Ferroviaria. ¿Escuchaste a algún dirigente de la regional de Bragado o de Pico, que son las que corresponden ahí, decir algo de que cierran un ramal y te dejan sin trenes? Mira, nosotros como vivimos básicamente de lo que es la actualidad y las noticias ferroviarias, no recordamos haber levantado o haber escuchado declaraciones o haber recibido alguna notificación de prensa, por ejemplo, de este sindicato, diciendo algo al respecto. No vas a escuchar. Tuviste 1.388 despidos, dice el gobierno. Yo no creo que sean 1.300 porque tuviste 500 que trabajaban entre el Urquiza y el Belgrano Norte hace 10 años que lo pasaron a la plantilla directamente de las empresas. No es que dejaron de pagar los sueldos porque lo pagan a través de los subsidios, pero vos tuviste 500 tipos que pasaron a trabajar en lugares que ya estaban trabajando hace 10 años. ¿Escuchaste decir algo a algún dirigente de la Unión Ferroviaria sobre los 800 despidos que hay? ¿Escuchaste decir algo a algún dirigente ferroviario sobre las privatizaciones? ¿Escuchaste a algún dirigente ferroviario hablando de que hoy cobramos la mitad del sueldo que cobrábamos hace 4 años atrás? Son, por algo La Nación Más dice que Sergio Sacia es el mejor alumno del mileísmo. Sacia, que la verdad que no tiene una tradición obrera de ser dirigente, porque Sacia siempre fue jefe de recursos humanos de Belgrano Carga y llegó de casualidad. Llegó de una forma bastante despectiva que no hace falta contar cómo llegó al gremio, pero es un empresario. Sacia no es un laburante, un empresario millonario que hace trabajo, hace lo mismo que hacía Pedraza. A Pedraza, cuando asesinan a Mariano Ferreira, lo asesinan porque estaba defendiendo las empresas que tenía el gremio terciarizada dentro de las empresas del Estado. Entonces, cuando se empiezan a mezclar los negocios con el gremio, vos terminás mal. No puede ser que un dirigente gremial le echen 800 tipos. Cuando cerraron el provincial, la única seccional que estuvo abierta fue esta. O sea, Ferrobaires, decís vos. Ferrobaires, la cerraron y todas las seccionales, ¿sabes qué hacían? Cerraron las puertas cuando iban los laburantes a reclamar. Y ponían cartelitos, estamos de vacaciones.
a mitad de año. ¿Para qué? Para que los trabajadores no vayan a reclamar por su estabilidad laboral. Pasó lo mismo en los años 90, cuando Pedraza privatiza y a cambio de eso recibe el Belgrano Carga con 50 millones de dólares de subsidios para subsanar los 100.000 trabajadores menos que iban a cotizar todos los meses en la Unión Ferroviaria. Entonces, ¿qué puedes esperar de estos dirigentes? Nada. ¿Qué propuestas le harías vos al gobierno nacional como para tener un sistema ferroviario de buena calidad y eficiente? Que los ferrocarriles sean manejados por los trabajadores, con una dirección de los mejores técnicos, ingenieros y obreros que tengan 15 o 20 años para poder planificar a largo plazo, que la carga pase al Estado para financiar al pasajero y a partir de ahí empezar a proyectar un modelo de empresa acorde al siglo que vivimos, porque la traza que tenemos es del siglo pasado. Capaz que no necesitamos algunas trazas que hoy son innecesarias, pero sí quizás pasar del Atlántico al Pacífico, cosas que serían bueno implementarlas. Pero si vos no lográs tener una empresa, porque acá lo que tiene que quedar claro son dos cosas. Primero, fracasó la gestión privada. 10 años de privatizaciones, vos lo que tuviste son masacre de Don Secho, que es trenes de chapa, con asiento de chapa porque la gente le rompía los asientos, trenes sin vidrio. Acordate todo el tiempo que estuvieron para que no entraban a Constitución por la quema del cabín, la quema de los trenes en kilo 4, todo lo que ha pasado acá, soterramiento, tren bala, todos los negociados que hicieron acá con el servicio ferroviario. La única forma que esto puede funcionar es si aquellos que aman el ferrocarril lo manejan. Son los trabajadores, con una empresa estatal, que el Estado controle la plata que entra y que sale, y nosotros con la carga no necesitamos ni siquiera que nos subsidien, porque estamos en condiciones de hacer lo mismo que se hace en todo el mundo. Inclusive hay otras discusiones, porque hoy estuve con un colega tuyo y me decía, bueno, pero en Alemania o en Francia, por cada kilómetro de vía vos tenés una cantidad de trabajadores, y acá en la Argentina tenés 5 veces más. Bueno, ¿estamos dispuestos a poner la plata en los ferrocarriles que pone Francia, que pone Alemania, para automatizar todo? Y entonces, por ejemplo, sistema de señalamiento del Sarmiento. Vos lo conocés. Sí. 1911. ¿A vos te parece que nosotros podemos tener cable de tela todavía en la línea? Bueno, lo tenemos. Entonces, cuando vos tenés un sistema tan precario como el que tenemos nosotros, claro que necesita más gente. Es ridículo que nosotros tengamos pasos a niveles en 2024. Los pasos a niveles tendrían que estar eliminados. Voy a tener 300 tipos acá que están con una banderita porque se te mandan por los pasos a niveles y terminamos en un accidente que nos termina saliendo más caro. Entonces tenés que ponerlo sí o sí porque pasa lo que pasa. Ahora, si vos tendrías todo automatizado, lo tendrías hecho de una forma donde el tren vaya por arriba o por abajo y que no tenga contacto, sería todo mucho más sencillo. Ahora, para eso hay que poner plata, que es lo que no quiere hacer ningún gobierno. Y la poca inversión que se hizo en el sistema ferroviario fue porque hubo una masacre, que fue 11. Porque si no, todavía tendríamos los viejos Talliva. Vos tocaste en varias oportunidades el tema cargas. En la Argentina es como que el 90% de las cargas las transporta el camión y no el tren. ¿Vos entendés que debiera haber un sistema como más coordinado entre ambos modos de transporte, como para llegar a un intermodalismo más lógico? No solo eso. Yo creo que todo lo que es el transporte en la República Argentina, camiones, trenes, barcos, aviones, tienen que planificar cuál es el rol que tiene que cumplir cada uno. No hay un rol de cada empresa bueno, a ver, a 500 kilómetros, ¿qué nos conviene más? ¿Llevarlo por tren o por avión o por camión? 1000 kilómetros, ¿qué nos conviene más? Entonces planificar todo lo que es el transporte del país con una proyección a 15 o 20 años. No hay proyecto a largo plazo y política de Estado. El último proyecto que hubo así a más de 5 años fue el plan quinquenal de Perón. Te lo dice alguien que es socialista, yo no soy peronista. Ahora, en el plan quinquenal se planificó a 25 años. Hoy todos se planifican a 2 años como mucho. Por ejemplo, una discusión que tuve con Randazzo. Randazzo, cuando sale ministro de Transporte, me cita a la Casa de Gobierno, yo voy, y me dice, mira, después de la masacre de 11, me pidieron que yo me haga cargo, me dieron toda la plata para poder poner en funcionamiento el tren. Entonces yo dije, bueno, bárbaro, mira, yo tengo un proyecto. Empecemos a reactivar los talleres, empecemos a reactivar las vías,
demos una política de acá a 14, 15 años y estamos exportando trenes. Y yo lo miraba y el tipo se me cagaba de risa. Después entendí por qué se me cagaba de risa. Porque el tipo lo que quería era ponerse un casquito que vengan los trenes de China y presentarse candidato a presidente. Es decir, se pensó que cada foto iba a ser un voto. Se sacaba fotos con los trenes chinos, que terminamos teniendo una dependencia que todavía hasta hoy la sostenemos, y que no desarrollamos la industria ferroviaria. En la Argentina desarrollamos industria ferroviaria en el 1940. Y en el año 2024 tenemos que andar comprando trenes en el exterior o comprando rieles, o qué peor, con la pérdida de Somisa, ¿no? Entonces, nosotros como país estamos yendo para atrás en vez de ir para adelante. Y eso se lo debemos a los políticos berreta que tenemos, a los gremialistas berreta que tenemos y a los empresarios que viven de la teta del Estado, porque todos hablan en contra del Estado, pero todos viven de la teta del Estado, ¿no? Y si querés acá te puedo dar nombres concretos: Romero, Urquía, Techín, Cargill, Delfus, yo qué sé, todas las empresas que hablan todos en contra del Estado, pero después todos van a buscar la tarasca en la Casa Rosada para que le pongan la platita de los subsidios para que se la lleven ellos para su casa. Pollo, te agradecemos mucho y bueno, seguimos obviamente en contacto. Sigamos en contacto. Le pido como este es un medio nuestro de los trabajadores ferroviarios, le pido a todos los trabajadores ferroviarios, no se arrodillen ante nadie. Peleen porque esta empresa es nuestra y no nos la pueden seguir regalando ni usando en beneficio de algunos empresarios. El ferrocarril es del pueblo y nosotros como trabajadores tenemos la obligación de defenderlo para que el pueblo pueda viajar económico, con servicios seguros y con la mejor servicio que se pueda brindar. Y eso depende de nosotros como laburantes. Muchas gracias. No, gracias a vos.